yo quiero hablarte de radicalidad. La palabra radicalidad proviene de otra palabrita latina que significa raíz. Raíz. O sea, cuando estamos hablando de radicalidad, estamos hablando primero de algo que es radical, que no tiene que ver con la política. Pero sí la palabra radicalidad y radical provienen de esta palabrita raíz. Estamos haciendo referencia entonces a algo que necesitamos revisar o atender desde la misma raíz. ¿Qué es radicalidad o radical? Raíz. No te olvides de esto. Eso nos permite entender el porqué de muchas cosas en nuestra vida. Cuando nosotros queremos entender un problema o algo, una situación X, lo que necesitamos es ir a la raíz. No podemos trabajar o tratarlo desde lo superficial, porque siempre lo superficial, cuando yo corto o cortás vos una planta desde lo que vos ves sin ir a la raíz, será cuestión de tiempo que esa planta vuelva a crecer. ¿Por qué? Porque todavía tiene vida debajo de lo que vos no ves, de lo que yo no veo. Todavía hay algo que está operando. Entonces, para resolver un problema, para resolver alguna cuestión en nuestra vida, lo que necesitamos es ir a la raíz, al origen, al inicio de las cosas. Porque si no cortamos de raíz lo que tenemos que cortar, eso va a volver a crecer. ¿Sí? Los problemas que se repiten una y otra vez en nuestra vida es debido a que nunca nos hemos propuesto ir a la raíz. Siempre hemos tratado los problemas desde lo que vemos, desde lo superficial. Hemos ido por nuestra vida poniendo parches. Y cuando ponemos parches, el parche que dura un tiempito, hasta que se vuelve a despegar y el problema vuelve a aparecer. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que necesitamos es, en toda nuestra vida, revisar qué cosas no hemos atendido desde la raíz. Tenemos que aprender, tenemos que ser radicales en esto, es decir, si yo quiero solucionar un problema, tengo que ir a la raíz. Tengo que tomar el valor, dejar de poner parches en mi vida y atender este problema, esta situación, desde la misma raíz. ¿Por qué pareciera ser que nunca nos alcanza? Bueno, hay una raíz que produce la insatisfacción. Hay un origen. ¿Por qué siempre se repiten los mismos problemas? ¿Por qué, aunque ahora soy cristiano, no termina de notarse la diferencia? ¿Por qué? Bueno, eso es para que vos indagues, para que yo indague. Cada uno tiene que indagar en su corazón. ¿Por qué ahora que soy cristiano y debiera notarse en mí la diferencia, tengo a Cristo en mí? ¿Por qué pareciera que no hay diferencia alguna? ¿A qué se debe? Hay que ir ¿a dónde? A la raíz. Buscar el origen de esas cuestiones. Pero también radicalidad significa total o completo. Es decir, yo identifico el problema, ¿sí? Tengo este problema. Tengo problemas X. Tengo que ir ¿a dónde? A la raíz. Lo identifico para saber por qué esto se repite una y otra vez. Y cuando lo identifiqué y atendí a la raíz, tengo que hacerle el tratamiento completo. Porque de nada me sirve, identifiqué la raíz, acá está la raíz. Este es el problema. Bueno, ahora aplica el tratamiento. Aplica el tratamiento que corresponda, porque si no te va a quedar a medio de resolver. ¿Sí? Cuando yo quiero resolver algo, tengo que ir a la raíz, tengo que descubrir, vos tenés que hacer esa tarea. No es que sos como sos porque estás, no sé, todo el tiempo mal. No, hay un origen. La persona que sistemáticamente repite los mismos problemas es porque tiene una raíz que todavía no ha trabajado. Entonces hay que atender a la raíz, hay que llegar ahí, arrancar de raíz el problema y no parar hasta darle el tratamiento completo a ese asunto. Porque a menos que se haga este tratamiento de manera completa, el problema va a seguir subsistiendo.
Y ahora te voy a mostrar bíblicamente cómo es que esto encaja con lo que te estoy diciendo ahora. ¿Sí? Hay un rey en la Biblia que se llamaba Ezequías. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Un hombre de Dios con un corazón maravilloso que se llamaba Ezequías. Vamos a leer Segunda de Reyes 18, del 1 al 7. Segunda de Reyes 18, del 1 al 7, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho ¿quién? Fíjate el tiempo, yo quiero que vayas siguiendo la historia, que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Eso significa Neustán. Versículo 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Esperanza contra esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. ¿Y qué pasó? Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ezequías, un hombre espectacular, un rey de Judá, que gobernó durante 29 años. Recuerden que para esta época Israel ya estaba dividido, estaba el reino del norte y el reino del sur. Mientras Ezequías prosperaba y crecía al mando del reino del sur, el reino del norte era todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque Ezequías fue un hombre radical. Y ahora te voy a mostrar por qué. Fue un hombre que no admitió componendas. El tipo dijo, este es el problema y vamos a ir a la raíz. No lo vamos a arreglar superficialmente. Por eso contaba con el favor de Dios en todo lo que hacía. ¿Sí? El atender y resolver las cosas importantes de la vida va a derivar en una vida altamente bendecida. Cuando nosotros atendemos y resolvemos las cosas importantes de nuestra vida, eso produce una vida altamente bendecida. Si nosotros nos dedicamos todo el tiempo a lo superficial, a lo temporal y pasajero, entonces puede que construyamos una buena vida acá en la tierra, pero no será una vida que trascienda del tiempo. Una vez que nos vayamos de este lugar, quedará como un vacío. Pasó, pero no dejó un legado. Y Ezequías dejó un legado espiritual que trascendió en el tiempo. Por eso hoy lo estamos recordando acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. Cuando atendemos y resolvemos las cosas importantes de la vida, nuestra vida se transforma en una vida altamente bendecida. De lo contrario, al igual que el pueblo por estos días, solo va a redundar en problemas interminables, dificultades que se repiten una y otra vez. ¿Qué pasó con Ezequías? Ezequías dijo, hay cosas que necesitamos arreglar si queremos que este pueblo, si quiero que este gobierno sea un gobierno y un pueblo bendecido. Hay 4 cosas a las que por lo menos yo descubro acá que Ezequías le prestó atención. Ezequías significa
Dios fortalece o Yahweh fortalece. Es muy parecido al nombre de Ezequiel. Es muy parecido en su significado. Fue un rey dentro del pueblo de Dios, como te dije, muy importante y muy destacado por las decisiones que fue tomando mientras estuvo al frente del liderazgo de este pueblo. La vida se compone de decisiones. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que las decisiones que Dios espera que tomemos sean radicales, que no se negocien. Hay decisiones en nuestra vida que no se pueden negociar. Vos podés negociar comprarte una prenda de color violeta o de color gris, no pasa nada, mientras a vos te guste y no salgamos a la calle como payasos, está todo bien. Si te gusta, dale para adelante. Ahora hay decisiones que son trascendentales. Hay decisiones que Dios espera que vos y yo las tomemos a la luz de lo que Él espera y la razón por la cual Él nos llamó. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay decisiones que no podemos negociar, porque eso trasciende en el tiempo. El día que nosotros entendamos que todo lo que somos y hacemos es espiritual y que la parte espiritual trasciende del tiempo, que lo que somos trasciende para bien o para mal, ese día vamos a tomar mayor conciencia de que debemos tomar buenas decisiones. A veces tomamos decisiones impulsadas por lo que nos dicen, por lo que nos parece, por lo que nos gusta, pero nunca le consultamos a Dios. Dios, ¿qué querés que decida en este punto? Porque perdemos de vista el sentido de trascendencia. Tu vida, para bien o para mal, va a trascender después que vos te vayas. Puede que tu vida quede en el olvido como una persona que pasó, o puede que tu vida siga hablando por vos después que te hayas ido, si el Señor no viene por vos antes, o no vuelve por su iglesia antes, perdón. Cada uno decide cómo va a irse de este mundo. ¿Sí? Ezequías vio como el pueblo había padecido a causa de haber dejado a Dios de lado. Lo que estaba viviendo este pueblo era producto, en principio, de haber dejado a Dios de lado. El pueblo estaba mal, no estaba bien. Cuando Ezequías asume el gobierno de este pueblo, el pueblo estaba siendo oprimido por Asiria. Asiria fue un imperio, fue un reino que siempre oprimió a Israel, a toda la nación. ¿Sí? Entonces estaba mal. Cuando Ezequías llega al gobierno, empieza a gobernar, la historia cambia. ¿Por qué? Porque Ezequías fue un hombre que decidió honrar a Dios. Ahora, si vos y yo queremos que algo cambie en nuestra vida, primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Amén? Si vos querés que algo cambie en tu vida, primero tenés que cambiar vos. Yo no puedo pretender seguir siendo el mismo y que mi vida cambie. Eso es ilógico. Si yo quiero que mi vida cambie en algo, primero yo tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de decidir, tengo que cambiar mi manera de moverme, tengo que cambiar, algo tiene que cambiar en mí si yo quiero que mi vida cambie. Yo no puedo pretender que las cosas se den solamente por orar. Nos hemos pasado la vida orando, pidiéndole a Dios que cambie cosas, pero sin que nos cambie a nosotros. Y ahí estamos mal. Señor, que cambie esto, pero no me toques a mí, Al primero que tengo que cambiar es a vos. Porque en la medida que vos cambies, por ejemplo, tu manera de pensar, vas a poder ver las cosas desde otro lugar. Esto es así de simple. ¿Por qué a lo largo de la historia hubo situaciones que se repitieron en el pueblo de Dios? Porque venía un rey que tenía una manera de pensar y ejecutaba, por ejemplo, según su manera de pensar. Y entonces venía el otro y tomaba otras decisiones según su manera de pensar. Y las cosas cambiaban de acuerdo a quién gobernaba y a cómo pensaba. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Argentina. Estoy convencido, ya te profetizo, que el próximo presidente, si no sigue este muchacho que está ahora, va a decir que todo lo que se hizo ahora está mal. Y va a venir y va a cambiar todo lo que este hizo. Y el que venga después del que venga, y así, y podemos estar toda la vida esperando que algo cambie para que nada cambie.
Ya la hemos visto esa película. ¿Sí? Entonces, decid conmigo, si quiero que algo cambie, primero tengo que cambiar yo. Es fácil pedirle, tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar, pero si vos no cambiás, nada va a suceder. Vos no te preocupes porque el otro cambie. Ocupate de cambiar vos. Cuando vos cambies, el otro se va a sentir desafiado. Así, epa, ¿qué pasó acá? Pero, ¿no se suponía que vos tenías que reaccionar de otra manera? Sí, pero estoy cambiando. No, calla. No era calla. Estoy cambiando. Los cambios son notorios. Cuando vos cambiás, cuando yo cambio en algo, son notorios. ¿Sí o no? ¿Vos te das cuenta cuando alguien cambia? Sí. No hace falta publicidad. Te das cuenta. El que te observa todo el tiempo se está cambiando. Ya no es la misma persona. Ahora Ezequías vio que el pueblo estaba en dolor, en angustia, en sufrimiento, producto de la desobediencia y rebeldía que ellos mismos habían generado. La desobediencia y la rebeldía no son gratis. Cada vez que vos y yo desobedecemos primero a Dios y nos rebelamos primero contra Dios, no nos va a salir gratis. No es gratis. La desobediencia y la rebeldía no es gratis. Amén. No es gratis. Tiene un costo muy alto. Israel vivió cayendo en esclavitud y vivió en el exilio teniendo todo para vivir una vida de gran bendición. Prefirió desobedecer y rebelarse contra Dios. Y Dios una y otra vez, como no entendían, permitía que fueran al exilio. Anda a vivir bajo cautiverio, a ver si aprendes a valorar lo que yo te estoy dando y lo menosprecias. Esto fue lo que movilizó el corazón de Ezequías. Se transformó en uno de los reyes más importantes de Judá. ¿Por qué razón? Porque fue obediente a Dios. Con un largo reinado y, por cierto, muy próspero. Fue tan bueno y agradó tanto delante de Dios su vida, que Dios mismo permitió que su historia quedara reflejada no solo en este capítulo, sino en varios capítulos más de la Biblia y también en varios libros de la Biblia. Fíjate vos, nosotros estamos tocando solamente este capítulo de 2 Reyes 18, pero también aparece en las crónicas, también aparece en otros libros de la Biblia. Ahora, 4 cosas que Ezequías atendió para bendición de su propia vida y para poder transformar su entorno. Y yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida, puede transformar nuestro entorno y puede transformar nuestra familia y puede transformar nuestra ciudad. Suena utópico, ¿no? Suena como, qué exagerado. Fue lo que ocurrió con Ezequías. Ahora hay que ser, ¿qué? Radicales. No tiene que ver con la política esto, no estamos hablando de política, aunque sí fue un gobernante que aplicó todo esto. Número 1, mirá lo que sucedió con Ezequías. Versículo 3, dice que hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué significa hacer lo recto? Significa hacer aquello que agrada a Dios, hacer aquello que Dios aprueba. Eso fue lo que hizo este rey. Llegó el gobierno y dijo, acá no se trata de lo que a mí me interesa. Acá no se trata de tomar decisiones según lo que piensa el partido político, según lo que piensa este. No. Acá vamos a buscar hacer lo que agrada a Dios, lo que es recto delante de Dios. Hacer lo que agrada a Dios en muchas cosas va a significarte desagradar a los hombres. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, si yo todavía pretendiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Dios. Si vos querés ser radical en este tiempo y querés que Dios traiga bendición a tu vida, vas a tener que tomar decisiones radicales. Número 1, hacer aquello que es recto delante de Dios. No importa, se te van a enojar.
te van a levantar y te van a criticar y van a decir un montón de cosas, no importa. Pero si vos tenés la certeza de que estás haciendo lo que es recto delante de Dios, dale para adelante porque el favor de Dios te va a coronar. Amén. Yo digo amén, porque yo quiero eso. Yo quiero que Dios me corone de favores y de misericordia, que su gracia se despliegue sobre mi vida donde quiera que yo vaya. Yo quiero eso. Y quiero que el día que yo ya no esté acá, mi vida siga hablando por mí. Hay que tomar decisiones radicales. No todo el mundo te va a aplaudir estas decisiones. Y estoy seguro que vos sabés qué decisiones tenés que tomar. Hay que tomar decisiones radicales. Jesús tomó decisiones radicales y eso le significó morir crucificado. Nosotros tenemos que aprender que si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que tomar decisiones radicales, profundas y de raíz. Amén. Si no, van a seguir las mismas historias de siempre. Las mismas historias de siempre. Van a seguir repitiéndose. Van a pasar los años, van a pasar las semanas, los días, los meses, y la misma cantinela de ayer va a estar mañana. Podemos elegir morir repitiendo la historia. O podemos tomar la decisión hoy de decir, yo me revelo a seguir con esto. Voy a ir a la raíz. Señor, ayúdame, dame sabiduría para saber dónde está la raíz del problema y cortar ahí. Y no parar hasta que el tratamiento sea aplicado de manera completa. ¿Amén? Entonces, ¿qué va a suceder? Que Dios va a decir, ahí vamos bien. Vamos bien. Porque si no atendemos a la raíz, los problemas van a seguir estando. O hacemos lo que Dios nos está pidiendo, o no esperemos ver cambios profundos en nuestra vida. No esperemos ver cambios profundos en nuestra vida. No esperemos ver cambios profundos en nuestra vida si no hacemos lo que tenemos que hacer. Sonará como sonará, pero es la pura realidad. Si no hacemos cambios profundos, y para esto vos tenés que hacer un ejercicio, agarrar un espejo el más grande que puedas tener en tu casa y pararte frente a él, saludar a la otra persona que tenés frente a vos y preguntarle, ¿cuál es tu problema que no te llevas bien conmigo? ¿Cuál es el problema? Mientras no hagamos cambios profundos en nuestra vida, la historia va a continuar repitiéndose. Orá todo lo que vos quieras. Hacé todo lo que vos quieras. Ayuná 40 días y 40 noches, si querés. Cantá todo lo que vos quieras. Pero si no tomás decisiones radicales y no hacés lo que tenés que hacer, no esperemos que suceda algo. Vamos a tener que elegir si agradamos a Dios y desagradamos a muchos hombres, o agradamos a los hombres y desagradamos a Dios. ¿A quién vas a agradar en este tiempo? No me respondas, pensá. ¿De quién quieres tener la aprobación? ¿De los hombres o de Dios? Porque servir a Cristo, seguir a Cristo, ser radical en esto, incluye que mucha gente empiece a levantarse en tu contra, y que mucha gente te dé la espalda, y que los que alguna vez prometieron fidelidad y lealtad, el día menos pensado te abandonen. Te va a pasar eso, ¿eh? No crees que te pasa solamente a mí. Te va a pasar que mucha gente, si vos sos radical, si vos tomás decisiones profundas, si verdaderamente determinás y decidís aplicar la palabra, que mucha gente te va a empezar a mirar medio. Van a poner en tela de juicio tus motivaciones, van a decir que lo que estás haciendo no sirve. Porque eso pasa. Ahora, Ezequías no cambió lo que él había determinado. A él no le tembló el pulso, que no te tiemble el pulso en este tiempo. Amén. Sé firme. Sé firme. Ezequías tomó una determinación, dijo, decidió, yo voy a hacer lo que es recto a los ojos de Dios.
no me importa si el pueblo está de acuerdo o no. No me interesa agradar a los hombres. No me interesa agradar a los hombres, porque los hombres te dicen, estoy con vos incondicionalmente, y a la media vuelta, a la media cuadra, quedaste solo nuevamente. Por eso en el matrimonio hay que vivir renovando el pacto. Es que hace 20 años nosotros nos casamos y hoy renovaste el pacto. Todos los días uno tiene que renovar el pacto. Con Cristo es exactamente lo mismo. Señor, hoy renuevo el pacto de amor con vos. Amén. Ezequías tenía muy en claro lo que quería. Si él quería cambiar la realidad de un pueblo derrotado, frustrado, pobre espiritualmente, lo que tenía que hacer era ir a la raíz del asunto y atenderlo como corresponde, y no parar hasta resolverlo por completo. El pueblo estaba frustrado, eran pobres espiritual, material, emocionalmente, era pobre este pueblo, estaba devastado. Y entonces dijo Ezequías, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a hacer lo que es recto delante de Dios. Le guste a quien le guste. En nuestra familia lo primero que tenemos que empezar a hacer es empezar a darle bolilla a lo que Dios dice. Si la iglesia no crece, es porque las familias no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque la familia de la fe se conforma de las familias biológicas. ¿Cómo vamos a pretender que la iglesia crezca si en la familia biológica no estamos estableciendo el trono de Cristo y haciendo lo que Dios nos pide que hagamos? Hay algo que no está sucediendo, hay algo que no estamos haciendo. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Es impopular el mensaje, por eso no hay muchos amenes. Es impopular, claro. No es un mensaje que se dé frecuentemente. Yo soy consciente que muchas veces el dedito donde va el dedito va a la llaga y ahí hace doler. Ahora, enhorabuena si nos duele. Enhorabuena si nos genera incomodidad, porque la incomodidad es el primer paso para el cambio. Cuando estamos cómodos, no cambiamos. Cuando estamos incómodos, la incomodidad nos obliga a cambiar. Ezequías estaba al frente de un pueblo que hacía todo lo que desagradaba a Dios. Esta gente pecaba con excelencia. Eran excelentes en el pecado. Hacía todo lo que desagradaba a Dios. Por eso las consecuencias de todo lo que vivían. La desobediencia a Dios nunca es gratis, te lo vuelvo a repetir. Vos querés obedecer a Dios, no hay ningún problema, dale para adelante. Ahora, tiene un costo muy alto. Tiene un costo muy alto. Y esta gente lo estaba pagando. Este rey entendió que la manera de cambiar las cosas era siendo radical. En segundo lugar, puso fin a la idolatría. Versículo 4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Vos imaginate esto, cuando ocurre esto de la serpiente de bronce, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, hace una serpiente de bronce. Esto ocurre en el libro de Números, capítulo 21. Pasaron desde Números 21 hasta esta época 800 años. Durante 800 años, Israel vivió adorando a esta serpiente. ¿Cuál fue la razón por la que Dios le dice a Moisés que invente o que cree esta serpiente? Porque en ese momento había una plaga de serpientes venenosas que picaban a la gente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que muchos, a causa de la picadura, morían. Entonces,
Dios le da una orden precisa y le dice: levanta una serpiente de bronce y ponela en un asta. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? El que era picado tenía que mirar a esa serpiente, y el mirar a la serpiente lo salvaba de la muerte. Ahora, habían pasado 800 años. 800 años. Imagínate, si hablamos de cada 80 años una generación, estamos hablando de ¿cuántas generaciones? 10. 10 generaciones adorando una estatua de bronce que Dios en un momento determinado de la historia había permitido que se levante para salvación de ellos. Idolatrándola, prendiéndole incienso, dice ahí, hasta ese entonces le quemaban incienso. Algo que en un momento fue bueno, ahora se había transformado en algo malo. Porque el pueblo había empezado a idolatrar esa serpiente. Otros reyes, también muy buenos antes de Ezequías, habían tenido la oportunidad de hacer estos cambios radicales, de quitar la idolatría del medio del pueblo. En el Éxodo capítulo 20, Dios le da una orden, un mandato a Israel: no te harás imágenes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el Éxodo capítulo 20, mirá en qué parte de la historia de la Biblia estamos, que Dios tiene que venir a decirles casi como una segunda alternativa: ok, no entendieron el mandato, por lo menos destruyan lo relacionado a la idolatría. O sea, mirá si no es paciente Dios, que primero muchas veces te ordena hacer algo. Cuando ve que hay desobediencia y rebeldía, por lo menos viene Dios y te dice: y aunque no quieras obedecer, por lo menos dignate a hacer algo. Destruir la idolatría de tu casa. Por lo menos hacer lo que tenés que hacer. Dios tiene tanta paciencia a veces, tanta paciencia, que en lugar de venir con juicio, sigue y sigue, nos persigue, insiste, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, algo bueno en el tiempo de Moisés se transformó en algo malo en el tiempo de Ezequías. Ahora, muchas cosas que Dios nos ha dado, buenas, se han transformado en maldición, producto de nuestra actitud. Te pido, Dios, que me des un trabajo. Ahora, de tan bendecido que estoy, no puedo ir a la iglesia el domingo. Lo bueno se transformó en algo malo. Entonces vamos a orar para que Dios me quite el trabajo, así pueda ir a la iglesia el domingo. ¿Cómo hacemos ahí? Y el que no tiene un trabajo el domingo se lo inventa. Yo dije el otro día, el domingo no tenés nada que ser, es el día donde vos tenés que estar tranquilo y prepararte, porque vos sabés que venís a un encuentro con Dios. A veces los cambios profundos no se producen, no porque no sepamos lo que hay que hacer, sino porque nos falta el valor necesario para implementar esos cambios. Otros reyes, antes de Ezequías, también sabían que el problema era la idolatría del pueblo. Ellos sabían cuál era el problema, pero les faltó valor para hacer lo que tenían que hacer. A veces no es que no sepamos dónde está el problema, lo que falta es valor para implementar el tratamiento correcto y hacerlo de manera completa. Vivimos con problemas que se repiten porque nos falta el valor para hacer lo que hay que hacer. Ezequías dijo: no, el problema acá es que corrieron a Dios del centro y empezaron a adorar otros dioses. Él quitó, dice, los lugares altos. Los lugares altos eran literalmente montañas donde se ponían altares, se levantaban altares a otros dioses. Eran lugares de muchos árboles, porque eso permitía también la oscuridad y la impunidad de no ser vistos. Eran lugares elegidos con esa intención. Ahora, ¿qué hizo Ezequías?
quitó los lugares altos. Los lugares altos, como te dije, eran justamente montañas. Ahí se hacían sacrificios, se quemaba incienso y se hacían rituales y prácticas sexuales que la Biblia condena. Esos lugares no solamente iban a prender un incienso o a encender incienso a esos dioses, a adorarlos, sino que además se iban a practicar todo tipo de prácticas, valga la redundancia, sexuales que la Biblia condenaba. Ese era el punto de encuentro. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Vamos a arrancar estos lugares. Vamos a arrancar estos lugares. Dice que los quitó, los arrancó de raíz. Ahora, a diferencia de Ezequías, hubo otro rey que también sabía, escucha esto, también sabía cuál era el problema de Israel, pero nunca fue a la raíz. Mirá lo que dice Segunda de Reyes 15, ahí más pegadito, del 2 al 5. Un rey llamado Azarías. Dice, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Hasta ahí, genial, vamos bien. Pero mirá lo que dice después. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey, ¿con qué? Con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Un rey, Azarías, que sabía que el problema de Israel era la idolatría. Sabía, tenía claro que el problema era la idolatría, pero le faltó valor para cortar de raíz ese problema. No quitó los lugares altos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se enfermó de lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. ¿Fue un buen rey? Sí. ¿Hizo lo recto ante Dios, según lo que leímos? Sí. ¿Conocía la problemática del pueblo? Sí. ¿Descubrió la raíz del asunto? Sí. ¿Conocía el tratamiento a aplicar? Sí. Ahora, ¿lo aplicó por completo? No. Por eso falló. Por eso falló, porque sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Ahora, cuando vos y yo sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, la Biblia dice que se nos cuenta por pecado. ¿Cómo terminó este hombre? Leproso. Porque hay cosas que Dios no pasa por alto. Dios no pasa por alto. Lo que para nosotros puede ser algo inocente, para Dios no lo es. Y este hombre pasó a la historia como un rey que fue bueno, pero que no supo hacer lo que tenía que hacer. Le faltó el valor para atacar de raíz el problema y exterminarlo definitivamente. Terminó leproso. No quitó los lugares altos. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿habrá lugares altos en tu corazón? Hoy, lógicamente, que ninguno de nosotros va a una montaña y hace todo lo que se hacía por aquel entonces. Pero a veces los lugares altos están en nuestro corazón. A veces los lugares altos de nuestro corazón esconden ídolos a los que de tanto en tanto vamos a echarle una veneradita. Juan Calvino, un reformador protestante, teólogo y filósofo francés, también contemporáneo de Martín Lutero, él decía que el corazón del ser humano es una fábrica constante de ídolos. El ser humano tiene la necesidad, yo creo que por el hecho de haber sido creados para adorar a Dios,
necesitamos todo el tiempo estar levantándonos o inventándonos dioses. El corazón corrompido de Satanás, el espíritu luciférico operando en el hombre, lo lleva a buscar de tanto en tanto algún diosito por ahí. Y por eso sentimos la necesidad de levantar nuestros propios dioses muchas veces. ¿Cuáles son los ídolos de nuestro corazón que todavía no hemos quitado? A veces están bien ocultos, bien tapaditos, para que nadie los note. Ahora Dios también los conoce y Dios espera que nosotros hoy vayamos a la raíz del problema y eliminemos los lugares altos. Eliminemos los lugares altos de nuestro corazón. Este rey, Azarías, hizo todo lo que tenía que hacer ante los ojos de Jehová, pero no quitó los lugares altos. Es como si Dios le dijera: caminaste bien delante de mí, pero hiciste muchas cosas bien, pero... Ahora ese pero es fatal. Imagínate presentarte delante de Dios un día y que Él te diga: hiciste todo espectacular, pero... Qué tremendo, ¿no? Ibas a la iglesia, pero... Cantabas, pero... Hacer las cosas a medias no es hacerlas correctamente. O sea, no existe tal cosa como la obediencia a medias. Cuando Dios te llama es para que vivas una vida que en todo, ¿en qué? En todo busca agradarle a Él. Ahora, cuando no quitamos esos peros de nuestra vida, para Dios es desobediencia. Ezequías obedeció a Dios en todo. Y hoy vos y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Quitemos los lugares altos de nuestro corazón. Si descubrimos que hay algo en lo que estamos depositando nuestra confianza más que en Dios, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Y eso está ocupando un lugar que no le corresponde. Mirá lo que sigue diciendo, versículo 4. Además de quitar los lugares altos, dice: quebró las imágenes. ¿Sabes que literalmente esta gente, cuando busqué y estudiaba acerca de este pasaje, lo que habían hecho era que habían levantado monumentos? Monumentos. O sea, tenés que tener ganas de levantarle un monumento a un Dios que no te escucha, que no puede hacer nada en favor tuyo. Tenés que tener mucho tiempo al Divinísimo, ¿no? Esta gente, además de fabricar o construir esos lugares, levantaban monumentos de adoración. Y dice, cortó los símbolos de Acera. Acera era una diosa pagana a la que el pueblo rendía adoración. ¿Por qué había árboles? Los árboles que había en esos lugares altos eran árboles tallados, postes tallados, porque esa simbología era parte de la simbología que de alguna manera tributaba a esta diosa. ¿Sí? A eso se refiere, los símbolos. Ahora, cortó Ezequías los símbolos de Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que hacía 800 años se había levantado. Yo te pregunto, en nuestra vida, pero en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿habrá algo que tengamos que cortar, que tengamos que quebrar? ¿Que tengamos que quitar? ¿Habrá algo que tengamos que eliminar de nuestra vida? Este hombre quebró los monumentos que habían levantado aquellos porque eran idolatría. Cuando hablamos de idolatría, no hablamos solo de cantar un par de canciones o de hacer unas oracioncitas. Ellos se entregaban al servicio de esos dioses.
Como Acera era conocida como la diosa de la fertilidad, entre otras cosas practicaban orgías y todo tipo de prácticas sexuales que la Biblia condena. No es casualidad que por estos días la sexualidad esté a flor de piel. No es casualidad que una de las cosas en las que más el creyente peca sea la sexualidad. Porque tengo una noticia para darte. La sexualidad ya invadió la iglesia, la sexualidad torcida, distorsionada, fuera de los parámetros de Dios. Lamentablemente, hay mucha gente que está siendo atada por una sexualidad mal entendida, distorsionada, fuera de los límites y del marco que Dios estableció. ¿O ustedes creen que esto que pasaba en Israel no se repite hoy? Eclesiastés dice que es lo que fue, lo mismo que será. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, Dios permite que se vuelva a repetir hoy. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Dios, lo que habló ayer, lo sigue sosteniendo hoy. Y lo que hoy estamos viviendo, si Jesús no nos llama a su presencia, se va a repetir dentro de algunos años. Siempre que haya un ser humano con un corazón corrompido, todo esto se puede volver a repetir. ¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? Ahora, Israel tenía una orden, tenía un mandato de no hacerse dioses ni imágenes, según Éxodo 20. Como no obedeció ese mandato, Dios le dice, por lo menos destruyan esto, che. A ver si entienden de esta manera, destruyanlo. Y un rey que no hizo caso, que no destruyó, se contagió, se enfermó de lepra. Ahora que no nos pase esto, que la lepra no venga en nuestra vida por no obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios es un Dios celoso, que no comparte nuestra vida, con nadie, con ningún otro Dios. Amén. Una de las razones por las que en Argentina y en el mundo hay tanta miseria y pobreza es por causa de la idolatría. Esa es una de las razones que hace, que trae, que produce pobreza en la vida de la gente. Fíjense cuánto se consume en ídolos e idolatría en la Argentina y te vas a dar cuenta del porqué de tanta miseria y tanta pobreza. Porque eso es una de las cosas que produce, según la Biblia, la idolatría en el corazón de la gente. La gente suele creer que la idolatría es algo inocente, que prenderle velas a Rodrigo o a Gilda es buenísimo, que adorar al Gauchito Gil también está bien, que rendirle culto a San Cachito es algo lindo y no hace mal a nadie, y que rendirle culto al otro diosito no pasa nada. Prenderle velas a San la Muerte no sucede nada, quédate tranquilo. Eso es lo que te dice el infierno. Idolatrar a River o a Boca, no pasa nada. Claro, eso es lo que dice la idolatría. Pero nosotros sabemos y entendemos que sí, que produce cosas. Que tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Ahora, si queremos prosperar en medio de la crisis, tenemos que hacer esto: quitar los lugares altos, quebrar todo monumento y toda simbología ligada a la idolatría. Todo. Entonces Dios va a traer gracia y favor como con este hombre. Amén. Versículo 4. La segunda parte dice, hizo pedazos. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? Pedazos. O sea, no quedó nada. Despedazó por completo la serpiente de bronce. Eso es ser radical. Eso es ser radical. Que no quede nada de lo que no te sirve. Que no quede nada en tu vida y en la mía de lo que no nos sirve. Amén. Número 3. Mirá lo que sucedió. Versículo 3.
La segunda parte dice, conforme a qué? A todas las cosas que había hecho ¿quién? David su padre. Número 3, tomó buenos ejemplos. Tomó buenos ejemplos. Literalmente, David no fue el padre de este rey. El padre de este rey se llamaba Acaz. Y Acaz fue un tipo que hizo, según la Biblia, todo lo abominable delante de Dios. Entonces Ezequías dice, no, mi papá no lo puedo mirar, porque mi viejo es un desastre. O sea, si hizo todo lo abominable, todo lo que Dios había prohibido, y yo lo invito a él, nos vamos, pero... Ahora, esto es algo que vos y yo tenemos que aprender a tomar los buenos ejemplos. Todavía hay gente de fe, todavía hay gente de integridad, todavía hay gente que vive a Cristo, todavía hay gente que cree que es posible que Dios se siga moviendo por estos días. Todavía hay buenos ejemplos. No nos contagiemos con los malos ejemplos. A veces le prestamos demasiada atención a los malos ejemplos. ¿Hay pastores sinvergüenzas? Sí, claro que sí. ¿Hay pastores que son adúlteros? Sí, claro que sí. ¿Hay pastores que engordan ellos y las ovejas no? Sí, pero no te quedes con los malos ejemplos. Imitemos los buenos ejemplos. Tenemos que saber que todavía hay gente que vive a Cristo, que se esfuerza por hacer las cosas bien, que es íntegra. Es fácil mirar el mal ejemplo y decir, ya está, entonces no hago más nada. Pero todavía hay gente que sigue levantando la bandera de la integridad. Ezequías es un ejemplo. No te concentres en los malos ejemplos, porque te vas a perder vos. Mirá a Cristo en primer lugar, el ejemplo supremo. Y después hay gente de carne y hueso que también vive a Cristo, que también modela a Cristo a otros, que también es íntegra. No es perfecto. No estamos hablando de ser perfectos, pero sí honestos. Dios no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos honestos. ¿Te equivocaste? Sí, me equivoqué. Listo, vamos para adelante, no pasa nada. Porque Dios no espera perfección de tu vida, pero sí honestidad, integridad. Integridad no significa no fallar. Integridad significa que cuando fallo, reconozco que fallo y me arrepiento y sigo caminando. Amén. Ahora, el padre de este rey, Acaz, nunca cambió. Él sabía que la idolatría era un problema delante de Dios. Él sabía que la idolatría iba a generar fracaso a todo el pueblo. Sin embargo, él decretaba todo. ¿Viste? Ponía el anillito en los decretos, sellaba con su anillo y dale para adelante. ¿Querés levantar una estatuita a la diosita esta? Dale. Ponía el anillito y aprobado. Ahora no tenemos que quedarnos con los malos ejemplos. Quizá vos me digas, bueno, pero miro hacia arriba y mi papá no fue un buen ejemplo para mí. No te quedes con el mal ejemplo. Quizá tu familia no fue una familia ejemplar que modeló a Cristo. Bueno, no te quedes con los malos ejemplos. Imita las buenas costumbres y conductas de gente ejemplar. Si hubiese sido por Ezequías, tenía todo para ser un candidato al desastre. Y sin embargo él dijo, no, voy a seguir buscando porque en algún momento me voy a encontrar con un buen ejemplo. Y tuvo que recorrer bastante porque para llegar hasta David, pero lo encontró. Ezequías tomó como modelo a un hombre de quien la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y David se equivocó? Sí. No fue perfecto. Pero en todo lo que vivió, en todo lo que hizo, buscó agradar a Dios.
Aun cuando pecó, lo primero que dijo: perdóname Dios, me arrepiento, no quites de mí tu presencia. Es verdad, pequé, es verdad, fallé, hice lo que no tendría que haber hecho. No soy perfecto, pero quiero ser honesto, quiero ser íntegro. Amén. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Tomemos buenos ejemplos. Tomemos buenos ejemplos. Empecemos a honrar y a valorar la vida de la gente que nos es de ejemplo para la fe, para la vida de la fe. Dejemos de mirar los malos ejemplos. Ya sabemos que hay gente que no sirve como una referencia puntual para nuestra vida de fe, lo sabemos. Ahora, no nos quedemos con eso. Ellos darán cuenta por sus actos delante de Dios. Ellos tendrán que un día presentarse delante del tribunal de Cristo, como vos y como yo. Ahora, miremos, imitemos los buenos ejemplos. Y nuestra vida va a dar un salto de calidad. Amén. Tiene que despertarse en tu vida y en la mía el ardiente deseo de vivir para honrar a nuestro Señor y Rey. Ahora, vos podés decirme: bueno, pero yo no encontré una referencia puntual. Ok, te entiendo. Lo que tenés que hacer es proponerte vos ser un modelo referente para las generaciones que vienen. Si vos no encontraste en tu línea familiar una persona que te modelara a Cristo, proponete vos ser esa persona para las generaciones que vienen hacia abajo. A veces nos quedamos ahí: bueno, pero yo no encontré un buen modelo. Ok, perfecto. Pero proponete vos ser ese ejemplo para los que vienen detrás tuyo. Proponete ser un Ezequías para las generaciones que vienen. Un ejemplo de integridad, de amor por Dios, de lealtad, de fidelidad. Propongamos en nuestro corazón ser un ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Si queremos que algo cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. No nos podemos quedar en el lamento. Ezequías no dijo: mirá lo que es, mi papá es un desastre, mi abuelo, ni te cuento, el otro, peor que todo, el otro, hasta David. Yo creo que tuvo que desempolvar el árbol genealógico para darse cuenta que había uno en su vida que podía servirle de ejemplo. Pero encontró uno. Y ese fue su modelo. Amén. Si esto no ocurre, entonces no habrá esperanza para los que vienen detrás nuestro. Ahora, si ocurre esto que te estoy diciendo, las generaciones venideras y quienes hoy están a nuestro lado, nos van a tomar como una referencia. Te van a tomar como una referencia espiritual. Cuando tengan que tomar decisiones te van a venir a consultar. Cuando tengan que llevar adelante algo te van a venir a consultar. ¿Qué pensás vos de esto? Cuando tengan que decir algo importante te van a venir a preguntar las compañeras de la facultad, te van a decir: Ana, ¿qué me decís vos acerca de esto? Y como vos sos una estudiante, una hija de Dios llena del Espíritu Santo, te vas a decir: esto es lo que tenés que hacer. Y les va a ir bien porque vos estás guiada por el Espíritu de Dios, no por algo que vos pensás y sentís. Y lo mismo cada uno de nosotros. Dejemos de mirar los malos ejemplos y empecemos a trabajar para nosotros ser un ejemplo a imitar. Amén. Se tiene que despertar eso en nosotros, esa inquietud de ser modelos, referentes espirituales para otros. Pero para eso hay que tomar decisiones radicales, no superficiales, ir a la raíz, no atender más las cosas por arribita. A ver más, un poquitito, No, nunca más eso. Amén. ¿Y se van a enojar? No importa. No importa. Pero vos sabés que estás haciendo lo recto delante de Dios. Amén. Amén. Número 4. Y último. Fue fiel a Dios y a su palabra. Versículos 5 y 6. Dice, Segunda de Reyes 18. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué razón? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
guardó los mandamientos, no se apartó de la palabra, puso en Dios su esperanza, siguió a Dios en todo tiempo frente a cada decisión que él tenía que tomar al frente de su gobierno. Lo primero era: ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice la palabra? Entonces dice la historia, la Biblia, que no hubo otro rey como él ni antes ni después. Ni antes ni después. Fue un tipo recontra favorecido por Dios. ¿Por qué? Porque primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que piense la gente. Lo primero en nuestra vida, la centralidad de nuestra vida tiene que ser Cristo. Cristo en el centro y Cristo llenándolo todo. Cristo pensando y decidiendo a través de mi vida. Cristo tiene que ser lo más importante. Amén. No importa lo que los demás digan o decidan, Cristo tiene que ser el todo en nosotros. Esto fue lo que decidió este hombre. Yo voy a seguir a Dios. Esos dioses ya no están, los quitamos. Lo más importante va a ser Dios y lo que dice su palabra. Fue fiel a Dios y fue fiel a su palabra. Y mirá lo que pasó según el versículo 7. Y Jehová estaba ¿con quién? Con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué? Prosperaba. Donde quiera que salía, donde quiera que iba, Dios iba con él. Y en todo lo que hacía, y a donde quiera que él iba, era próspero. Amén. La pasión y energía que este hombre tenía por devolverle el lugar a Dios en su reinado, durante su reinado, fue tan grande, tan decisivo, fue tan radical, que pasó a la historia por ser uno de los mejores reyes de Judá. Hubo otros, pero ninguno como él. Decí conmigo: Dios honra. A ver, un poquito más de fuerza. Dios honra a los que le honran. Ahora declara: quiero tu honra, Señor. Quiero tu honra, Señor. Vas a tener que tomar decisiones radicales. Amén. Este rey puso su esperanza en Dios. Esa es la palabra para el 2025. Esperanza contra esperanza. Y Dios le dio favor y honra al punto tal que no hubo otro como él. ¿Por qué razón? Porque no se apartó de su palabra. No se apartó de Dios ni de su palabra. Guardó los mandamientos y fue un hombre próspero. Dice Josué 1, 7 y 8: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el Salmo 1, del 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Seguir lo que la palabra de Dios nos dice, ser fiel a Dios y a su palabra, va a traer a nuestra vida honra, prosperidad, multiplicación y todo lo que vos te imagines. ¿Por qué? Porque es un principio de vida. Amar la palabra de Dios, meditar, guardar y hacer todo lo que ella nos dice, porque entonces Él hará prosperar nuestro camino. Amén. Sin radicalidad es imposible experimentar semejante favor.